La vida cotidiana se deslizaba entre mis manos como arena. Las mañanas comenzaban con el sonido del café goteando, el aroma inundando la cocina mientras mi pareja leía el periódico, absorto en un mundo que parecía ajeno al mío. Las conversaciones eran superficiales, siempre girando en torno a las tareas del hogar y los planes de la semana. La rutina se había convertido en una cadena que me mantenía prisionera, y yo, una espectadora de mi propia existencia. Era una tarde cualquiera en Valencia, con la plaza del ayuntamiento vibrante por las luces de las fiestas que se acercaban. Recordaba los días en que solíamos pasear por allí, riendo y disfrutando del bullicio. Pero ahora, esas memorias parecían pertenecer a otra vida. La conexión emocional que alguna vez compartí con mi pareja se había desvanecido, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Durante la cena familiar, el ambiente era tenso. Mi hijo, que ya no era un niño sino un joven lleno de inquietudes y sueños, comenzó a participar más activamente en la conversación. Hablaba sobre sus estudios, sus amigos y sus anhelos. Me sorprendió su interés por temas que antes parecían irrelevantes para él. A medida que hablaba, me di cuenta de cuánto había cambiado, su voz resonaba con una madurez que no había notado antes. De repente todo se oscureció. Un apagón repentino sumió nuestra casa en la penumbra. El murmullo de la cena se detuvo abruptamente y el silencio se volvió palpable. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad mientras escuchaba los movimientos confusos de mi familia buscando linternas o encendedores. En medio de esa incertidumbre sentí un escalofrío recorrerme, algo en el aire había cambiado. ¿Alguien tiene una vela?, preguntó mi hijo desde la oscuridad. Su voz resonó con una calidez inesperada y me hizo sonreír en medio de la situación caótica. Al final encontramos algunas velas y encendimos una en la mesa del comedor. La luz temblorosa proyectaba sombras danzantes sobre nuestras caras, creando un ambiente íntimo que nunca habíamos experimentado juntos. Mientras intentábamos mantener una conversación bajo esa luz tenue, noté cómo mis ojos buscaban los suyos más a menudo. Había algo diferente en su mirada, una chispa de complicidad que nunca antes había visto entre nosotros. Era como si ese apagón hubiera desatado algo latente dentro de mí. Es raro estar así, dije tratando de romper el hielo. Sí, respondió él con voz suave. A veces es bueno desconectarse. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente invisible, acercándonos sin darnos cuenta del peligro inminente que acechaba tras esa conexión renovada. La cena continuó entre risas nerviosas y anécdotas familiares, pero yo solo podía pensar en lo extraño que era sentirme tan viva junto a él en ese momento oscuro y silencioso. La tensión aumentó cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa al buscar algo para comer, un roce fugaz pero electrizante que hizo latir mi corazón con fuerza. El apagón no solo había apagado las luces, también había encendido algo dentro de mí que creía perdido para siempre. En ese instante efímero donde el tiempo parecía detenerse, comprendí lo frágil de nuestra realidad cotidiana y lo poderoso del deseo oculto bajo capas de normalidad. Nadie podía ver lo que ocurría entre nosotros, estábamos rodeados por la familia pero atrapados en un mundo solo nuestro. Sin embargo, esa conexión emergente era tanto una liberación como un riesgo inminente, sabía que cruzar esa frontera significaría enfrentar consecuencias inimaginables. Mientras la noche avanzaba y nos encontrábamos atrapados entre risas familiares y miradas furtivas, sentí como el aire se volvía denso con posibilidades ocultas. La oscuridad nos envolvía como un manto protector mientras cada palabra compartida parecía fortalecer ese vínculo inesperado. El apagón fue solo temporal, eventualmente las luces regresarían y con ellas volverían las sombras del día a día, el matrimonio insípido y las expectativas sociales aplastantes. Pero durante esos momentos robados bajo la luz titilante de las velas, experimenté algo nuevo, el eco profundo de una conexión emocional olvidada. Al final de aquella velada incierta e iluminada por llamas vacilantes, supe que nada volvería a ser igual después de eso, habíamos cruzado una línea invisible sin saberlo realmente. El futuro se presentaba incierto ante mí mientras me preguntaba qué haría con este nuevo despertar emocional. Las luces finalmente regresaron cuando todos comenzaron a acomodarse para despedirse tras haber cenado juntos como familia por última vez sin saberlo realmente.
Pero yo sabía que esta noche marcaría el inicio de algo inesperado e inconfesable, algo tan cautivador como aterrador al mismo tiempo. Y así quedé atrapada entre dos mundos, uno donde todo seguía igual y otro donde todo podría cambiar radicalmente si decidiera seguir adelante con esta nueva conexión prohibida e inexplorada. La oscuridad envolvía la sala, creando un espacio donde las palabras parecían tener más peso. El murmullo de la familia se desvaneció, dejando solo el eco de nuestras respiraciones. En ese instante, todo lo que había sido normal se desvaneció. La conexión que había sentido durante la cena se intensificó. Era como si el apagón hubiera borrado las barreras entre nosotros. Me senté en el sofá, sintiendo su presencia a mi lado. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando su rostro de una manera que nunca había notado antes. La confusión y la atracción se entrelazaban en mi mente y no podía evitar preguntarme qué significaba todo esto. ¿Era simplemente el efecto del apagón, o algo más profundo? Las manos comenzaron a buscarse en la penumbra. Sin pensarlo, entrelazamos nuestros dedos, como si hubiéramos estado haciéndolo toda nuestra vida. La calidez de su piel contrastaba con el frío del ambiente y en ese momento, sentí que todo lo que había reprimido durante años comenzaba a aflorar. «¿Qué hacemos?», susurró con una voz temblorosa. «No lo sé», respondí honestamente mientras mi corazón latía con fuerza. La incertidumbre nos abrazaba, pero había algo liberador en ello. No era solo un juego, era un deseo genuino de conexión. La tensión creció hasta que no pude resistir más. Con un impulso casi involuntario, nos acercamos y nos besamos. Nos besamos como si el mundo exterior no existiera, como si nada pudiera romper ese momento tan intenso y prohibido. La mezcla de emociones era abrumadora, miedo, deseo y una extraña sensación de libertad. Cuando nos separamos, ambos respirábamos entrecortadamente. Miré sus ojos y vi reflejado lo mismo que yo sentía, confusión y una chispa de emoción que nunca había imaginado compartir con él. «Esto no puede estar pasando», murmuré mientras trataba de encontrar mis pensamientos en medio del caos emocional. «Pero está pasando», contestó con firmeza. A pesar del miedo que me invadía por lo que acabábamos de hacer, había una parte de mí que anhelaba más momentos así. El apagón continuó su curso mientras permanecíamos allí sentados, inmóviles en nuestra burbuja clandestina. Las sombras danzaban alrededor nuestro mientras las luces del vecindario titilaban a lo lejos, recordándonos que el mundo seguía girando ajeno a nuestra revelación. No sabía cómo seguir adelante después de esto, la idea misma me aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. ¿Podríamos vivir así? Lo desconocido era tentador pero también aterrador. De repente escuchamos voces afuera, los vecinos comenzaban a salir a las calles para ver qué sucedía con el suministro eléctrico. Esa realidad rompió el hechizo momentáneo entre nosotros, y rápidamente me separé para dar espacio a la razón y al sentido común. «Debemos regresar», dije casi en un susurro mientras intentaba mantener mi voz firme. «Pero, ¿y si esto es solo el comienzo?», preguntó él con una mezcla de esperanza y temor en su mirada. «No podemos pensar así», respondí casi instintivamente. La culpa comenzó a asomarse por encima del deseo, sabía que esta relación no podía ser aceptada por nadie más allá de nosotros dos. Sin embargo, esa noche quedó grabada en mi memoria como un punto sin retorno. Un nuevo capítulo empezaba sin saber hacia dónde nos llevaría realmente. Las luces eventualmente volvieron a brillar en la casa, volví a ver los rostros familiares alrededor de mí pero nada era igual ya. Las conversaciones sobre trivialidades llenaron el aire nuevamente mientras yo intentaba ponerme al día con la rutina familiar habitual. Pero dentro de mí había una tormenta silenciosa, cada risa resonante parecía burlarse del secreto compartido entre nosotros dos. Los días siguientes pasaron rápidos pero cargados de tensión latente, cada mirada furtiva era un recordatorio del beso robado bajo la oscuridad del apagón. Intenté concentrarme en mis tareas diarias, preparar las comidas, ayudar con los deberes escolares e incluso hacer pequeñas compras por el barrio del Carmen donde solíamos ir juntos como familia antes de este giro inesperado en nuestras vidas. Sin embargo, cada vez que pasábamos tiempo juntos sentía esa atracción crecer como una sombra detrás de mis pensamientos cotidianos, una sombra que no podía ignorar ni deshacerme fácilmente.
Los encuentros casuales se volvieron complicados cuando buscábamos espacios seguros para hablar sin ser interrumpidos por los demás miembros de la familia. A veces me encontraba perdida en recuerdos nostálgicos sobre su infancia, sus risas infantiles resonando en las paredes del hogar o como siempre venía corriendo hacia mí cuando necesitaba consuelo tras algún pequeño desaire escolar. Esa conexión siempre había estado presente, pero ahora parecía transformarse bajo una nueva luz inquietante. Una noche decidimos quedarnos despiertos después de todos los demás se habían retirado a descansar, compartimos historias sobre nuestros días favoritos juntos y cómo habíamos cambiado desde entonces. En medio del relato sobre aquel verano lleno de juegos y risas compartidas surgió otra vez esa chispa inconfundible entre nosotros. El silencio se hizo denso cuando nuestras manos nuevamente se encontraron buscando calor mutuo. Esta vez no hubo necesidad de palabras para expresar lo que ambos deseábamos decirnos profundamente desde hacía tiempo. Pasamos la noche juntos, aunque fuese solo hablando bajo susurros cómplices hasta caer rendidos ante el cansancio acumulado por tantas emociones reprimidas. Despertar al día siguiente fue diferente, aunque todo parecía igual afuera, todo dentro mío estaba alterado por completo. Me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables e igualmente atractivos pero peligrosos al mismo tiempo. La luz del día se colaba tímidamente por las rendijas de la persiana, como si intentara averiguar qué había sucedido en la oscuridad de la noche anterior. La casa seguía en silencio, pero dentro de mí, un torbellino de emociones se agolpaba. La culpa me abrazaba con fuerza, mientras intentaba procesar lo que había ocurrido. Nunca había imaginado que un simple apagón pudiera abrir una puerta a lo prohibido. Mientras preparaba el desayuno, mi mente vagaba entre recuerdos y pensamientos confusos. ¿Qué significaba aquel beso? ¿Era solo un momento de locura o algo más profundo? La rutina cotidiana se presentaba ante mí como un monstruo con 1000 cabezas, cada una recordándome la vida que llevaba y las decisiones que había tomado. Mi marido aún dormía en la habitación, ajeno a la tormenta que azotaba mi corazón. ¿Te ayudo en algo?, preguntó mi hijo al entrar a la cocina. Su voz resonó como un eco de lo que había pasado entre nosotros. No sabía cómo mirarlo sin recordar el calor de su mano entrelazada con la mía en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar cómo nuestros labios se encontraron, desdibujando las fronteras que siempre habían existido. No, estoy bien, respondí con una sonrisa forzada. No podía permitirme mostrar debilidad ni dejar entrever lo que había cambiado entre nosotros. El desayuno avanzó en un silencio tenso, cada bocado era un recordatorio de lo que habíamos cruzado y de lo que aún no podíamos comprender. Después del desayuno, decidí dar un paseo por el barrio para despejarme. Las calles estaban llenas de vida, los sonidos del mercado cercano me envolvían mientras los colores vibrantes de las frutas y verduras me recordaban la calidez del verano valenciano. Pero esa alegría parecía lejana y ajena a mí. En cada esquina veía rostros conocidos, amigos y vecinos que ignoraban el secreto que ahora llevaba conmigo. Al regresar a casa, encontré un rincón apartado en el jardín donde solía sentarme a leer cuando buscaba escapar del bullicio familiar. Era un lugar ideal para pensar sin ser interrumpida. Allí me senté sintiendo cómo el sol acariciaba mi piel mientras luchaba contra los sentimientos encontrados que me atormentaban. La culpa seguía acechando mis pensamientos, sabía que debía poner límites a esta nueva relación que estaba surgiendo entre nosotros. Sin embargo, cada vez que pensaba en eso, una parte de mí deseaba más conexión, más complicidad. La idea de perderlo me aterrorizaba tanto como el temor a ser descubierta. Esa tarde decidí hablar con él sobre lo sucedido. Necesitábamos establecer una frontera clara, no podía permitirnos seguir por este camino sin rumbo fijo y lleno de riesgos. Cuando le propuse encontrarnos en ese rincón del jardín al caer la noche, su mirada reflejó tanto sorpresa como curiosidad. La noche llegó rápidamente y con ella una mezcla de ansiedad y expectativa. Nos encontramos en el jardín bajo el manto estrellado. La luna iluminaba suavemente nuestro escondite secreto. Necesitamos hablar, dije al principio, tratando de mantenerme firme y centrada. Él asintió lentamente pero no dijo nada, su silencio era abrumador y cargado de significados ocultos. Comenzamos a hablar sobre lo ocurrido aquella noche del apagón,
cada palabra parecía pesar más que antes mientras nos adentrábamos en aguas profundas e inciertas. Lo siento, murmuré al final, rompiendo el silencio incómodo que nos envolvía desde hacía minutos. No sé qué pensar ni qué hacer. Mis palabras parecían flotar en el aire fresco nocturno mientras él se acercó un poco más hacia mí. No tienes por qué sentirte mal, respondió finalmente, su voz era suave pero firme. Lo que pasó fue real. Sus ojos brillaban con una intensidad desconocida para mí hasta ese momento, allí estaba esa conexión innegable entre nosotros. En medio de esa conversación sincera y vulnerable sucedió algo inesperado. Nuestras manos se buscaron nuevamente en la oscuridad y se encontraron como si fueran imanes irresistibles atraídos por fuerzas ocultas e incontrolables. En ese instante entendí cuán difícil sería establecer esos límites, era como intentar contener el agua con las manos abiertas. El tiempo parecía detenerse cuando nuestras miradas se cruzaron nuevamente, todo alrededor desapareció y solo existíamos nosotros dos en ese momento cargado de tensión emocional. Sin poder resistirlo más tiempo, nuestros labios se encontraron otra vez en un roce suave pero electrizante, era como si todo lo reprimido saliera a flote bajo esa luna cómplice. El beso fue breve pero intenso, al separarnos, ambos respiramos hondo intentando recuperar la cordura perdida momentáneamente entre susurros compartidos y confesiones ocultas. Sabía que esto no podía continuar así sin consecuencias. Sin embargo, una parte profunda dentro mío anhelaba seguir explorando esta nueva realidad aunque estuviera llena de riesgos e incertidumbres. Debemos tener cuidado, le advertí mientras tratábamos de recomponer nuestras emociones aún agitadas por lo sucedido. No podemos dejar que nadie sospeche. Él asintió con gravedad, ambos éramos conscientes del peligro latente tras esa conexión inesperada. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una atmósfera tensa pero electrizante, cada mirada furtiva o roce accidental encendía llamas ocultas dentro nuestro mientras intentábamos actuar normalmente frente al resto de nuestra familia. Las cenas familiares estaban llenas de risas superficiales y conversaciones triviales mientras yo luchaba por mantener oculta esa chispa inconfesable entre nosotros. A pesar del miedo constante a ser descubiertos o juzgados por nuestra relación secreta, no podía evitar sentirme viva nuevamente después de tantos años atrapada en rutinas monótonas e insatisfactorias. Cada encuentro furtivo alimentaba mis deseos ocultos mientras tratábamos desesperadamente de encontrar espacios donde pudiéramos ser simplemente nosotros mismos sin restricciones ni juicios ajenos. Sin embargo, sabía que esta situación no podría sostenerse indefinidamente sin estallar eventualmente como una burbuja frágil ante presiones externas e internas acumuladas durante tanto tiempo. La oscuridad se había convertido en nuestro refugio, un espacio donde los secretos florecían en silencio. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente a través de la ventana entreabierta, decidimos quedarnos despiertos, compartiendo historias que habían permanecido ocultas durante años. Recordamos las travesuras de la infancia, los días soleados en el parque y las risas que resonaban entre nosotros. Cada palabra era un hilo que tejía una conexión más profunda entre nosotros. ¿Recuerdas cuando te caíste de la bicicleta y te raspaste la rodilla?, pregunté sonriendo al recordar su expresión de sorpresa. La risa llenó el aire, una melodía que aliviaba la tensión acumulada. Las sombras alrededor parecían cobrar vida con nuestros recuerdos. Sí, respondió con una sonrisa traviesa. ¿Y tú te asustaste tanto que corriste a buscar a mamá? Su mirada brillaba con nostalgia, pero también había algo más, un destello de complicidad que hacía latir mi corazón con fuerza. A medida que las horas avanzaban y el silencio se hacía más profundo, la atmósfera se cargó de una electricidad palpable. La conexión emocional que habíamos empezado a explorar se intensificó. Pasamos la noche juntos, sumidos en un mundo donde solo existíamos nosotros dos. Las paredes del hogar parecieron desvanecerse, y solo quedamos nosotros y nuestras historias compartidas. Sin embargo, el peso del secreto comenzaba a ser abrumador. Sabía que cada encuentro furtivo traía consigo el riesgo de ser descubiertos. La familia empezaba a notar cambios en mí, mis risas eran más frecuentes y mis ojos brillaban con una luz renovada que no podía explicar fácilmente. Mi pareja parecía cada vez más distante y desconcertado por mi comportamiento. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sentí su mirada fija en mí.
¿Estás bien?, preguntó con tono serio. La pregunta me hizo dudar por un instante. ¿Podría él haber sospechado algo? Sin embargo, decidí restarle importancia. Solo estoy cansada, respondí con una sonrisa forzada. El día avanzó entre pequeños momentos de tensión y alegría compartida a escondidas. En cada rincón del hogar había ecos de nuestras risas secretas, en cada conversación trivial también había un subtexto cargado de emociones prohibidas. Una tarde decidimos salir juntos por primera vez desde aquel apagón revelador. Caminamos por las calles del barrio del Carmen, donde las luces parpadeaban como estrellas caídas en la tierra. Los murales vibrantes contaban historias de amor y lucha, cada paso nos acercaba más a lo inevitable, nuestra conexión se estaba transformando en algo más profundo. Este lugar siempre me ha hecho sentir viva, dije mientras admirábamos una pintura mural de colores brillantes. Es como si cada rincón tuviera su propia historia. Y nosotros estamos escribiendo la nuestra, respondió él con una chispa en sus ojos. Mientras paseábamos entre las sombras danzantes de los árboles y las luces titilantes de los bares cercanos, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado desde aquella noche fatídica del apagón. Habíamos cruzado líneas invisibles y ahora estábamos atrapados en un laberinto emocional del cual no sabía cómo escapar. El tiempo pasó volando mientras compartíamos anécdotas sobre nuestra vida cotidiana, sin embargo, cada risa era acompañada por un susurro interno que advertía sobre las consecuencias potencialmente devastadoras de nuestra relación secreta. Al llegar a casa esa noche el ambiente era tenso. Mi pareja estaba sentado en el sofá con expresión pensativa, parecía estar esperando algo o alguien. El silencio era pesado como una nube oscura dispuesta a estallar. ¿Dónde has estado?, preguntó al verme entrar. Solo di un paseo, respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. Pude sentir cómo sus dudas crecían, había algo inquietante en su forma de observarme, como si buscara respuestas ocultas detrás de mis palabras simples. ¿Te sientes bien?, insistió nuevamente con voz baja pero firme. No sé, creo que solo necesito tiempo para mí misma, contesté finalmente sintiendo como mi corazón latía desbocado ante su interrogatorio silencioso. Esa noche no pude dormir, las sombras danzaban alrededor mientras pensaba en lo que habíamos construido y lo frágil que resultaba todo ello frente al riesgo inminente del descubrimiento. Las horas parecían interminables mientras mi mente luchaba contra los miedos que amenazaban con desmoronar mi mundo recién formado. La mañana siguiente llegó sin piedad, me despertó el sonido del despertador seguido por los murmullos lejanos de mi familia preparándose para otro día normal y monótono. Sin embargo, ya nada sería igual para mí, había cruzado umbrales emocionales que no podía ignorar ni borrar fácilmente. En medio del bullicio familiar, encontré momentos breves para intercambiar miradas cómplices con él, esos instantes eran como chispas encendiendo fuegos internos imposibles de apagar. Pero también sabía que ese juego podría volverse peligroso si continuábamos así sin considerar las repercusiones futuras. La presión aumentaba lentamente pero constantemente, cada vez era más complicado mantener nuestro secreto bajo control mientras las miradas sospechosas se acumulaban alrededor nuestro como nubes oscuras listas para desatarse en tormenta. Una tarde decidí salir sola al café de la lonja para despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios e intensos sobre lo vivido hasta ahora. El aroma del café fresco llenó mis sentidos mientras me senté junto a la ventana observando cómo pasaban los transeúntes ajenos a mis dilemas internos. Mientras saboreaba lentamente mi café caliente, recordé aquellos días felices donde todo parecía sencillo antes del apagón revelador. Momentos familiares sencillos pero significativos llenos de risas sinceras y conexiones genuinas sin complicaciones añadidas ni secretos oscuros acechando tras cada esquina. Pero ahora todo eso se sentía distante e irreal frente al nuevo camino trazado junto a él. Un camino lleno tanto de promesas como peligros inminentes acechando tras cada decisión tomada sin pensar detenidamente antes. El sol comenzaba a ocultarse detrás de edificios antiguos cuando decidí regresar a casa. Mis pasos resonaban pesadamente sobre el pavimento empedrado mientras reflexionaba sobre lo inevitable. Este juego debía llegar pronto a su fin o arriesgaría perderlo todo. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear mientras me acercaba a casa, un reflejo del caos emocional que se agolpaba en mi mente.
La tensión en el aire se hacía palpable, y cada paso que daba resonaba como un eco de mis decisiones. Mi pareja había notado algo, lo sabía. Las miradas furtivas, los silencios incómodos durante las cenas familiares, todo indicaba que no podía seguir ocultando lo que había surgido entre mi hijo y yo. Al entrar en casa, el ambiente era pesado. La cena estaba servida, pero el calor del hogar se había transformado en una atmósfera gélida. Mi pareja alzó la vista del plato y me miró con una mezcla de preocupación y sospecha. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que dejaba entrever más de lo que decía. No respondí. Mis pensamientos estaban atrapados en la maraña de emociones encontradas. Mientras comía, las palabras de mi pareja resonaban en mi cabeza, pero no podía concentrarme. La culpa se mezclaba con el deseo, cada bocado era un recordatorio de lo que había dejado atrás y de lo que estaba arriesgando. La discusión familiar estalló como un trueno inesperado cuando mi pareja mencionó cómo había cambiado mi comportamiento últimamente. Te veo distante, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿Hay algo que debamos hablar? No pude evitarlo, las viejas heridas comenzaron a abrirse. Recordé momentos pasados llenos de risa y complicidad, pero también las decepciones acumuladas a lo largo de los años. Nada ha cambiado, respondí cortante intentando desviar la conversación hacia terrenos menos peligrosos. Pero no fue suficiente para calmar la tormenta. La tensión creció y las palabras comenzaron a fluir como un torrente descontrolado, resentimientos ocultos salieron a la luz. Siempre estás absorta en tus cosas, dijo mi pareja con frustración. Nunca tienes tiempo para nosotros. Las palabras fueron como dagas afiladas, hiriendo más de lo que esperaba. En ese momento comprendí que mantener esta relación secreta me estaba consumiendo lentamente. Cada día era una lucha interna entre el amor maternal y el deseo prohibido, una batalla sin ganadores ni perdedores claros. Era evidente que debía poner fin a esto antes de perderme por completo. La discusión terminó abruptamente cuando decidí dejar la mesa sin terminar mi cena. Necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos, necesitaba alejarme del caos familiar por un momento. Salí al balcón y respiré profundamente sintiendo cómo el viento acariciaba mi rostro mientras intentaba encontrar claridad. Las luces de Valencia brillaban intensamente esa noche, pero no podía disfrutar su belleza, todo parecía sombrío bajo el peso de mis decisiones recientes. Mi mente giraba en torno a las consecuencias, ¿qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Podría soportar el desprecio social? La idea me aterrorizaba. Decidí buscarlo esa misma noche, necesitaba hablar con él y poner fin a esta locura antes de que fuera demasiado tarde. Caminé hacia su habitación con pasos decididos pero temerosos al mismo tiempo, cada paso era una mezcla de ansiedad y determinación. Al abrir la puerta, lo encontré sentado en su cama, con una expresión preocupada en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó al verme entrar. No puedo continuar así, le dije sin rodeos. Esto debe terminar. Su rostro se oscureció instantáneamente como si hubiera apagado una luz dentro de él al escuchar mis palabras. ¿Por qué, acaso no somos felices? Su voz tembló ligeramente mientras buscaba respuestas en mis ojos. No es solo eso, respondí mientras sentía cómo se me encogía el corazón ante su decepción evidente. Hay mucho en juego aquí, nuestra familia, nuestra vida. Él bajó la mirada, procesando mis palabras mientras el silencio llenaba la habitación como un manto pesado e incómodo entre nosotros. ¿Y si encontramos una manera?, sugirió tímidamente después de unos momentos eternos llenos de incertidumbre. No hay manera, repliqué con firmeza aunque por dentro dudara del impacto total de mi decisión. La tristeza se apoderó del ambiente, ambos sabíamos que habíamos cruzado límites inexplorados e inaceptables para cualquier madre e hijo, pero la conexión emocional era demasiado fuerte para ignorarla por completo. Lo siento, susurré antes de girarme para salir del cuarto, sintiendo como cada paso me alejaba no solo físicamente sino emocionalmente también. Esa noche se tornó interminable mientras luchaba contra los recuerdos, las risas compartidas y los momentos robados bajo la luz tenue del apagón aún reverberaban en mi mente como ecos distantes llenos de anhelos reprimidos. La mañana siguiente llegó con un cielo gris plomizo que parecía reflejar mi estado interno,
Todo estaba cambiando rápidamente y no podía hacer nada para detenerlo ni revertirlo. El desayuno fue tenso, ni siquiera intercambiamos miradas con mi pareja mientras tomábamos café en silencio absoluto. Era como si ambos supiéramos que algo había roto entre nosotros esa noche anterior, una pieza esencial del rompecabezas familiar había desaparecido dejando solo fragmentos irregulares detrás. Decidí salir para despejarme un poco antes del almuerzo familiar programado para esa tarde. Necesitaba espacio para pensar sin distracciones ni juicios ajenos sobre mis decisiones recientes o sobre mí misma. Caminé hacia el barrio del Carmen donde solía encontrar consuelo entre sus calles estrechas llenas de arte urbano vibrante y cafés acogedores donde podría perderme momentáneamente entre aromas familiares a café recién hecho y pasteles horneados al instante. Mientras paseaba por esas calles laberínticas recordé aquel día fatídico cuando todo comenzó. El apagón. El roce inesperado. Y cómo esos instantes habían desencadenado algo tan profundo e incontrolable dentro mío. Finalmente llegué a un pequeño café donde solía refugiarme cuando necesitaba claridad mental o simplemente alejarme del bullicio cotidiano. Me senté junto a la ventana observando pasar a los transeúntes mientras reflexionaba sobre lo inevitable. Debía tomar una decisión final. Pero justo cuando comenzaban a formarse ideas concretas en mi mente sobre cómo abordar esta situación complicada nuevamente sonaron ecos familiares desde dentro. Mi teléfono vibró insistentemente sobre la mesa interrumpiendo mis pensamientos profundos. Era un mensaje inesperado desde su número: necesitamos hablar. En ese instante comprendí que nada quedaría igual después de este encuentro. La tarde del festival era vibrante, la plaza del ayuntamiento se iluminaba con luces de colores y la música resonaba en el aire. Sin embargo, mi mente estaba en otro lugar, atrapada en un torbellino de emociones. La decisión de poner fin a nuestra relación secreta pesaba sobre mí como una losa. A pesar de haber tomado esa resolución, el eco de nuestros momentos juntos seguía resonando en mi corazón. Mientras caminaba entre la multitud, noté que mi hijo se acercaba. Su rostro reflejaba una mezcla de descontento y tristeza. ¿Por qué no me miras?, preguntó con voz baja. La pregunta me atravesó como un rayo. Era consciente de que lo había estado evitando, incapaz de enfrentar la realidad de lo que habíamos compartido. Lo siento, respondí, intentando mantener la calma. Necesitamos tiempo para pensar. Él frunció el ceño, su expresión revelando una herida profunda. No eran solo palabras vacías, había dolor en su mirada que me atravesaba el alma. A medida que avanzábamos por las calles decoradas, recordé aquellos momentos ocultos en casa, donde habíamos hablado y reído como nunca antes. Aquellos instantes parecían lejanos ahora, casi como si pertenecieran a otra vida. En el fondo sabía que había un vacío entre nosotros que no podía ignorar. El bullicio del festival nos envolvía mientras pasábamos junto a un puesto de churros humeantes. El aroma dulce me trajo recuerdos de mi infancia, pero también me hizo pensar en cómo esos momentos simples habían desaparecido de mi vida diaria. ¿Te gustaría comer algo?, le pregunté con un tono más suave. Él asintió y nos detuvimos frente al puesto. Mientras disfrutábamos del manjar crujiente y caliente, sentí una conexión momentánea. Era como si los recuerdos felices intentaran romper las barreras que habíamos levantado entre nosotros. En ese instante vi a un grupo de amigos riendo y bailando cerca del escenario principal. La música alegre contrastaba con nuestra atmósfera tensa. Vamos a bailar, propuse sin pensar demasiado. Necesitaba sentir algo diferente, alejarme del peso emocional que nos rodeaba. Bailamos entre risas nerviosas y miradas furtivas. La alegría momentánea fue como un bálsamo para nuestras almas heridas, pero también me recordó lo frágil que era nuestra situación. Al terminar la canción, él tomó mi mano y me miró fijamente a los ojos. No puedo seguir así. Las palabras resonaron profundamente en mí y sentí como el mundo a nuestro alrededor se desvanecía por un instante. Era cierto, no podía ignorar mis sentimientos ni las consecuencias que esto traería para ambos. En ese momento crucial, decidí dejar las cosas claras. No podemos seguir así, afirmé con firmeza aunque mi corazón dudara. Él bajó la mirada, comprendiendo que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes incluso antes del apagón.
La noche continuó avanzando mientras las luces parpadeaban y los fuegos artificiales estallaban en el cielo oscuro. Las explosiones coloridas reflejaban la confusión interna que sentía. Cada destello era una chispa de lo que había sido nuestra conexión secreta. Al final del festival, regresamos a casa en silencio. La distancia emocional entre nosotros parecía más palpable que nunca. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio del abismo que se había creado. Durante días siguientes la rutina parecía aplastante, las conversaciones con mi pareja se volvían superficiales y vacías mientras yo lidiaba con mis sentimientos reprimidos. Cada vez que veía a mi hijo por casa, su mirada melancólica me perseguía como una sombra constante. Una tarde decidí visitar el café de la lonja para despejarme un poco. Necesitaba salir del hogar y reflexionar sobre lo sucedido sin distracciones familiares ni miradas inquisitivas. Al entrar al café acogedor lleno de aromas familiares a café recién hecho y pasteles dulces, encontré un rincón tranquilo donde pude sentarme sola. Mientras saboreaba un café cortado, observé a otros clientes conversando animadamente sobre sus vidas cotidianas y eventos recientes. Todo parecía tan ajeno a mí ahora. Aún así, no podía evitar recordar aquellos momentos robados con mi hijo, nuestras risas compartidas durante las noches largas e interminables llenas de confidencias. Fue entonces cuando decidí enviarle un mensaje: ¿quieres venir al café? Necesitamos hablar. No pasaron muchos minutos antes de recibir su respuesta: está bien. Cuando llegó al café unos minutos después, noté cómo su expresión había cambiado desde nuestro último encuentro. Había una tristeza profunda en sus ojos, pero también una chispa de esperanza oculta detrás de ella. ¿Qué quieres decirme?, preguntó mientras se sentaba frente a mí con una actitud cautelosa pero expectante al mismo tiempo. Quiero hablar sobre lo ocurrido, empecé diciendo mientras jugaba nerviosamente con la taza entre mis manos. Lo siento si te lastimé al tomar esa decisión. Sus ojos reflejaban confusión pero también comprensión. Sabía cuánto había significado para ambos aquello aunque nadie lo dijera abiertamente. Me duele perderte, confesó finalmente él con voz temblorosa. Su sinceridad golpeó fuertemente mis defensas emocionales. Era difícil ver cómo nuestro vínculo se tambaleaba al borde del abismo debido a decisiones tomadas apresuradamente. Pero hay cosas más grandes en juego, respondí tratando de ser firme aunque cada palabra me desgarrara por dentro. La verdad es que no sabía si alguna vez podría volver atrás o encontrar una solución adecuada para ambos sin causar más daño. Mientras hablábamos sobre nuestras emociones encontradas y lo difícil que sería seguir adelante sin mirar atrás constantemente hacia esos recuerdos compartidos tan intensos e inolvidables, comenzó a llover suavemente fuera del café creando una atmósfera melancólica alrededor nuestro. El sonido suave de las gotas contra los cristales pareció acompañar nuestras palabras llenas de nostalgia mientras cada uno luchaba por encontrar respuestas dentro suyo ante esta situación insostenible. Sin embargo, justo cuando pensábamos haber encontrado algo parecido al entendimiento mutuo, algo cambió drásticamente fuera del café. Los gritos comenzaron a resonar desde la calle principal donde se celebraban festividades aún sin cesar. Un grupo descontrolado apareció corriendo hacia nosotros. El bullicio de la celebración se intensificó, y los gritos de alegría y música se mezclaron con la confusión que nos envolvía. Miré a mi hijo, sus ojos reflejaban la emoción del momento, pero también una inquietud que no podía ignorar. La distancia emocional con mi pareja se hacía más evidente en cada encuentro, y el viaje que él proponía parecía ser una forma de escapar de esa realidad. ¿Qué te parece si nos vamos a ese festival en la playa este fin de semana?, sugirió, su voz temblando ligeramente. La idea me intrigaba, pero también me llenaba de dudas. No podía simplemente dejar todo atrás y perderme en una escapada. Sin embargo, la posibilidad de reconectar con él me atraía, como un faro en medio de la tormenta. Mientras discutíamos los detalles del viaje, sentí que el aire entre nosotros se cargaba de tensión. La risa y el bullicio del exterior parecían lejanos, como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde solo existíamos nosotros dos. Necesitamos un tiempo a solas, dije finalmente sintiendo que era más un deseo que una decisión racional. La idea del viaje resonaba en mi mente mientras regresábamos a casa. En cada esquina del barrio, las luces brillantes del festival iluminaban las calles empedradas. Recordé cuando solíamos ir juntos a esos eventos,
éramos felices y despreocupados. Pero ahora todo era diferente. Al llegar a casa, mi pareja estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. La conversación entre nosotros era casi inexistente, solo intercambiábamos palabras superficiales sobre el día y las tareas pendientes. La conexión que alguna vez compartimos se desvanecía lentamente, dejándome con un vacío aún más profundo. ¿Qué planes tienes para este fin de semana?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Su tono era indiferente, como si realmente no le importara la respuesta. Voy a salir con unos amigos, respondí evasivamente, sintiendo como la culpa comenzaba a asfixiarme. El silencio se instaló entre nosotros mientras él continuaba mirando su teléfono. En ese momento comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, el de mis responsabilidades familiares y el deseo incontrolable de buscar algo más allá de lo permitido. La noche llegó sin mucha ceremonia, me metí en la cama sintiendo un torbellino de emociones dentro de mí. La idea del viaje seguía presente en mi mente como un eco persistente. ¿Era posible encontrar alguna solución a esta vida insatisfactoria? Mientras pensaba en ello, recordé las palabras que había compartido con mi hijo sobre buscar nuevas experiencias. Al día siguiente decidí hablar con él sobre el viaje propuesto. Nos encontramos en el café donde tantas veces habíamos compartido momentos significativos. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras él me sonreía al verme llegar. ¿Has pensado más sobre nuestro plan?, preguntó con entusiasmo apenas disimulado. Sí, creo que podríamos hacerlo, respondí sin poder evitar sonreír ante su reacción inmediata. Mientras hablábamos sobre los lugares que podíamos visitar y las actividades que podríamos hacer juntos, sentí como la conexión entre nosotros crecía nuevamente. Había algo liberador en compartir estos planes, me recordaba lo fácil que era disfrutar del tiempo juntos antes de que todo se complicara. Sin embargo, mientras planeábamos nuestra escapada, una sombra apareció detrás de mí, mi pareja había decidido entrar al café sin avisar. Su mirada era intensa y desconcertante, podía sentir su desconfianza flotando en el aire como un manto pesado. ¿Qué hacen aquí tan animados?, preguntó con un tono sarcástico que no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. La tensión aumentó instantáneamente, mis palabras se atascaban en mi garganta mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada para calmarlo. Solo estamos hablando sobre un viaje, logré decir finalmente. ¿Un viaje y yo no estoy invitado?, replicó él con desdén evidente. El ambiente se tornó incómodo rápidamente, todos los ojos estaban fijos en nosotros mientras intentábamos mantener nuestra conversación bajo control. Mi hijo miró hacia abajo avergonzado por la situación inesperada. Lo siento, solo quería pasar tiempo juntos, murmuré tratando de suavizar las cosas. Mi pareja dio media vuelta sin esperar respuesta alguna y salió del café dando un portazo tras él. El silencio quedó suspendido entre nosotros como una nube densa e irrespirable. No sé si esto es buena idea, dijo mi hijo después de unos momentos tensos donde ambos nos quedamos mirando al vacío. No puedo seguir así, respondí sintiéndome atrapada entre mis deseos y mis responsabilidades familiares nuevamente. A medida que los días pasaban antes del viaje planeado, noté cómo las cosas empeoraban entre mi pareja y yo. Cada interacción se convirtió en una batalla silenciosa llena de reproches no expresados y resentimientos acumulados durante años. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y menos productivas, ambos sabíamos que algo debía cambiar pero nadie daba el paso necesario para hacerlo. Finalmente llegó el día del viaje, subimos al coche sintiendo una mezcla intensa de ansiedad y emoción por lo desconocido. Mientras conducía hacia nuestro destino costero, miré por el retrovisor hacia lo familiar dejando atrás todo lo conocido, mi hogar lleno de recuerdos tristes e insatisfacciones acumuladas a lo largo del tiempo. El mar brillaba bajo el sol radiante cuando llegamos a la playa, todo parecía perfecto hasta que recordé lo frágil que era nuestra situación actual. Me di cuenta entonces que este viaje podría ser tanto una oportunidad para sanar como un camino hacia más conflictos ocultos bajo la superficie tranquila de nuestras vidas cotidianas. Mientras caminábamos por la orilla sintiendo la arena caliente bajo nuestros pies descalzos, sabía que teníamos mucho más por delante, viejos resentimientos estaban listos para salir a flote. Y aunque deseaba profundamente encontrar respuestas durante esta escapada mágica junto a él,
algo me decía que pronto enfrentaríamos verdades difíciles e inesperadas sobre nuestra relación. La brisa marina soplaba suavemente mientras nos acercábamos al horizonte incierto. La brisa marina continuaba acariciando nuestras pieles, pero el ambiente se tornaba tenso. Los recuerdos de nuestras conversaciones pasadas, de las risas compartidas y de los momentos robados, comenzaban a mezclarse con un aire de incomodidad. Caminábamos en silencio, cada paso resonando con un eco que parecía amplificar nuestros pensamientos. A medida que nos acercábamos a un pequeño café en el barrio, la luz tenue del lugar ofrecía un refugio de la realidad. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas y los aromas de café recién hecho llenaban el aire. Era un lugar que había sido testigo de tantas historias, pero esta vez, la nuestra parecía estar al borde del colapso. Nos sentamos en una mesa apartada, y mientras tomaba un sorbo de mi café, las palabras se agolpaban en mi mente. ¿Qué estamos haciendo?, me pregunté. El viaje había sido una oportunidad para escapar, pero también una trampa emocional que amenazaba con desbordarse. Él miró por la ventana, como si buscara respuestas en el bullicio de la calle. No quiero que esto termine, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. La sinceridad en sus ojos me atravesó como una flecha. Pero yo sabía que esos sentimientos eran peligrosos, no solo para nosotros sino para toda nuestra familia. La conversación se tornó más profunda y oscura a medida que abordábamos viejos resentimientos. Hablamos sobre las expectativas no cumplidas y las decepciones que habíamos acumulado a lo largo de los años. Aquel viaje había comenzado como una búsqueda de conexión, y ahora se convertía en un campo minado emocional. ¿Por qué no podemos simplemente ser felices?, preguntó él, su frustración palpable. La pregunta resonó en mí como un eco vacío. ¿Qué significaba ser feliz? ¿Era posible encontrar la felicidad sin romper todo lo que habíamos construido? Mientras hablábamos, el ambiente del café se volvió cada vez más pesado. La risa de otros clientes sonaba distante y ajena a nuestra realidad. Necesitamos tomar decisiones, respondí finalmente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la inminente verdad. Esa noche decidimos dar un paseo por la playa bajo la luz tenue de la luna. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminábamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Era como si el mar pudiera ofrecer respuestas que nosotros no podíamos encontrar entre nosotros. Al llegar a un rincón apartado donde las luces del pueblo apenas llegaban, me detuve y lo miré a los ojos. Esto no puede seguir así, murmuré con voz temblorosa. Pero él tomó mi mano con firmeza y me hizo sentir que había algo más profundo entre nosotros. ¿Y si nos arriesgamos?, propuso él con una mirada intensa y desafiante. Mi corazón se detuvo por un instante ante esa pregunta cargada de posibilidades y peligros. No puedo. No puedo hacerle esto a tu padre, dije casi sin aliento, consciente del abismo que se abría entre nosotros. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí anhelaba esa conexión prohibida. De repente el aire se volvió denso y pesado, era como si todas las decisiones tomadas hasta ahora estuvieran convergiendo hacia este momento crucial. La idea de perderlo me asustaba más que enfrentar las consecuencias de nuestra relación secreta. Mientras regresábamos al hotel donde estábamos alojados, una sensación inquietante me invadió. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo nuestro? El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras recordaba cada mirada furtiva intercambiada entre nosotros durante estos días. Al llegar al hotel, decidí darme una ducha para despejar mis pensamientos confusos. El agua caliente caía sobre mí como una cortina protectora mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido hasta ahora. Pero incluso allí, el eco de sus palabras seguía resonando. ¿Y si nos arriesgamos? Al salir del baño envuelta en una toalla, encontré a mi hijo sentado en la cama con expresión seria. Ya no había rastro del chico despreocupado que había sido antes del viaje. La tensión era palpable entre nosotros, sabía que estaba esperando algo más. No puedo dejarlo así, dijo él finalmente, rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Siento que hay algo más grande aquí. Su voz era firme pero temblorosa al mismo tiempo. Estaba claro que ambos éramos conscientes del peligro al que nos enfrentábamos. Lo sé, respondí casi sin poder contenerme, mis palabras eran un reflejo directo del caos emocional dentro de mí.
En ese instante crucial comprendí que todo lo vivido hasta ahora había sido solo el preludio a algo mucho más complicado. Una decisión inminente debía tomarse antes de regresar a casa y enfrentar nuevamente nuestras vidas cotidianas llenas de mentiras. Sin embargo, antes de poder articular mis pensamientos o decidir qué camino tomaríamos juntos o separados, sonó el teléfono móvil sobre la mesita junto a la cama interrumpiendo nuestra conversación cargada de significado. Ambos nos miramos sorprendidos, nadie debería estar llamando a esta hora. Mis manos temblaban mientras levantaba el teléfono para ver quién era el intruso en nuestro momento tan delicado. El nombre parpadeante en pantalla hizo que mi corazón se hundiera, era mi pareja.